Yo, por supuesto, me voy yo no, obvio, no soy intervencionista, pero me voy a referir a la visión clínica del intervencionismo y en el contexto de la hipertensión arterial. Y les dije que el protagonista fundamental fue el estudio Simplicity 3, que constituyó un diseño que tuvo partes extraordinariamente buenas, como es comparar el procedimiento con un placebo, que fue colocar un catéter y hacer la arteriografía o cosas por el estilo, pero no hacer la denervación, pero que tuvo fallas. Ya vamos a ver al final cómo sería. Uno de los problemas fue que la selección de los pacientes. Como les dije esta mañana, eso dio origen a que un grupo muy importante, en donde está Bacris, Oparil, BAT y mucha gente en el campo de la hipertensión, estudiaran el asunto. Y una de las cosas es la influencia de la raza. Fíjense ustedes ven en el grupo no afroamericano, cosa que no me gusta, todos somos descendientes de los africanos, son negros y latinos, negros fundamentalmente, tuvieron una reducción en el grupo sham, placebo, muy pequeña, y en ese grupo la diferencia entre el procedimiento y el sham sí fue estadísticamente significativo, y bastante significativo. Mientras que en el grupo afroamericano, la reducción de la presión arterial en el grupo sham fue inesperada. Varias posibilidades hay. Por ejemplo, que era una gente que no cumplía el tratamiento antes y ahora sí, que es lo más probable, por diferencias culturales y socioeconómicas, o que la fisiopatología es diferente en esos pacientes. Pero eso es un hecho real. El segundo hecho en los pacientes es que los pacientes por ejemplo, los pacientes con hipertensión sistólica aislada no tienen la misma respuesta a la denervación renal como la tiene la gente con hipertensión sistolodiastólica combinada. La barra gris indica la hipertensión sistólica aislada, mientras que la blanca, la combinada, y fíjense que en la blanca la reducción de la presión arterial es mucho más importante que en el grupo combinado. De nuevo, son mecanismos fisiopatológicos diferentes y eso fue válido para la hipertensión arterial del consultorio como para la presión arterial ambulatoria. El otro aspecto, el tercer aspecto diferente en el paciente puede ser la hiperactividad simpática. Realmente la denervación produce una disminución de la actividad simpática muscular medida por impulsos minutos, pero el resultado de la actividad es muy variable. Cuando se mide la efectividad de la denervación renal midiendo la liberación de norepinefrina renal, vean que ustedes que va desde 0 hasta 80%. Una gran variabilidad. ¿Y por qué? Porque los pacientes tienen, antes del procedimiento, una diferencia de hiperactividad simpática. Fíjense ustedes que si se divide en 5 grupos, de normal hasta extremadamente elevada, ustedes ven donde dice basal BSL, diferentes colores que muestra los que tienen hiperactividad simpática elevada, que es el 42%, pero los demás la tienen moderadamente elevada o normal. Entonces, ¿a qué se debe que una denervación renal pueda producir diferente magnitud de la denervación? Fíjense, este esquema es muy interesante, es muy ilustrativo, a mí me enseñó mucho. Fíjense ustedes, donde dice proximal es la distribución de los nervios renales en la pared de la arteria renal, y donde dice distal es distal relativamente en la arteria. Luego, cada punto verde indica 10 nervios, representa. Y vean ustedes que hay diferente densidad de nervios renales en relación con el cuadrante superior, inferior, anterior y posterior, tanto proximal como distal. Pero por otra parte también hay una diferencia
de densidad de nervios renales en la pared arterial a partir del lumen hacia adentro. De manera que no es una densidad homogénea por cuadrante, por ubicación distal y por penetración en la pared. Y no es lo mismo denervar en un segmento que en 2 o en 4. Entonces, fíjense ustedes que según el patrón de ablación del estudio Simplicity 3, tomando en cuenta 0 cuadrantes, no se producía denervación, o 1 cuadrante, o 2 o más cuadrantes. Entonces, y de ambos lados, la reducción de la presión arterial con el procedimiento era lógicamente diferente. Mientras más cuadrantes se denervan, más hay reducción de la presión arterial, o sea, mayor efectividad. ¿Y por qué no había igual denervación? Porque no fue homogéneo ni el protocolo del procedimiento ni la experiencia de los operadores. Fíjense que de acuerdo al número de ablaciones, de intentos de ablación que se hace, la reducción de la presión arterial cambia completamente, tanto en el consultorio A como en el ambulatorio B, como en la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay 14 ablaciones, se produce una reducción de la presión arterial muy importante en comparación cuando se hace un menor número de ablaciones. Entonces, hay razones del paciente y hay razones del procedimiento. El estudio Simplicity ha iniciado una etapa, que es la etapa de analizar los pacientes y seleccionar aquellos que se van a beneficiar, y que es la etapa de que el procedimiento se haga bien y se evalúe cómo se hace. Por supuesto que es muy difícil que se haga medición de los impulsos simpáticos musculares en los pacientes, así como determinación de la liberación de norepinefrina renal. Pero entonces empezamos los clínicos a trabajar. Tenemos que seleccionar para ello pacientes con hiperactividad simpática como base de su hipertensión arterial. ¿Y quiénes son esos? Hipoxia nocturna crónica intermitente por apnea obstructiva del sueño, síndrome metabólico, diabetes y obesidad. Y jóvenes. En el estudio Simplicity, cuando se separó menores de 60 años y mayores de 60 años, en los menores de 60 años dio diferencia con una P de 0,01, en los mayores de 60 no. ¿Por qué? Porque el paciente con predominio de la presión arterial sistólica elevada o hipertensión sistólica aislada o mayor de 60 años, el mecanismo es rigidez aórtica y aumento de la onda refleja. Por eso, el nuevo procedimiento que se llama ROX-Coupler o acoplador ROX. ROX es una marca de equipos. Estos equipos hacen una anastomosis entre arteria ilíaca y vena ilíaca y generan una fístula arteriovenosa médica de 4 milímetros de diámetro mediante catéter, colocación de stent. Ese procedimiento hace que se desvíe sangre bien medida hacia las venas y el retorno del corazón, con lo cual reducen la resistencia de arterias grandes de conductancia y por tanto disminuyen la onda refleja y la hipertensión sistólica. Esto es el resultado en pacientes con hipertensión resistente no controlada. Fíjense ustedes que se coloca ese acoplador ROX y se hace cerca de la abordaje de arteria y vena ilíaca una anastomosis medida que puede repetirse si no es si se estrecha, o puede cerrarse si hay problemas. Y fíjense ustedes cómo inmediatamente se reduce la presión arterial. ¿Qué posibilidades, cuáles son los mecanismos que pudieran producir un control sostenido? Son muchos. La reducción de las resistencias a nivel de vasos de conductancia
grandes va a producir una disminución de la onda refleja y por tanto de la presión arterial sistólica. Además va a producir oxidación adecuada de pulmones con disminución de la hiperactividad simpática, por otra parte, y también va a producir un efecto muy importante, aumento del retorno venoso de la aurícula derecha y liberación de péptido natriurético con todos los efectos antihipertensivos que ustedes saben, vasodilatación y disminución de reabsorción de sodio y agua. ¿Cuál es el resultado? El estudio control de hipertensión arterial con el acoplador ROX se hizo en 4 países de Europa: Inglaterra, Alemania, en Grecia y Francia, y causó una reducción de la presión arterial de 23 milímetros sistólica y 17 en la diastólica del consultorio, y en el promedio de 24 horas 12 y 13 respectivamente, pero en el subgrupo de pacientes preespecificados, de pacientes que había tenido antes de inervación y que fue fallida el resultado de control de presión arterial, produjo una importante reducción de menos 34 milímetros en la sistólica en el consultorio y menos 14 en las 24 horas, con disminución significativa del número de medicamentos, de hospitalizaciones por presión elevada y de eventos clínicos. Entonces hay en este momento la posibilidad de seleccionar cuál es el paciente con verdadera hipertensión resistente y cuál es el mecanismo, y 2 procedimientos invasivos: uno, modificando la hiperactividad simpática y su consecuente hiperactividad del sistema renina-angiotensina, estrés oxidativo y vasoconstricción, y el otro, disminuyendo la onda reflejada en arterias grandes y pequeñas y disminuyendo ese componente de presión arterial sistólica. Muchas gracias por su atención.